Muy buenos días tengan todos nuestros amados amigos y hermanos. Una vez más aquí su amigo Osvaldo para compartir un poco de la palabra de Dios, palabra que nos trae paz, que nos trae consuelo en momentos difíciles, como los que vive el mundo entero. Y el mundo entero está pasando por esta situación, ¿verdad? Propio de nuestra naturaleza, propio de lo que somos. Somos seres pecadores y seres enfermos. Y todo lo que está sucediendo en nuestro entorno es creado por nosotros mismos. Es el hombre mismo quien ha destruido la faz de la tierra. Por eso Dios se va a ver obligado a limpiar todo mediante el juicio final y traer la nueva Jerusalén. Gloria a Dios por eso, en donde hemos de estar todos gozosos. Señor, bendito sea tu nombre. Pero antes, gocémonos en la palabra, ¿verdad? En la palabra de nuestro Señor, en el capítulo 5 de Juan, el versículo 24, dice Jesús: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí hay unas cositas que quiero resaltar, ¿verdad? El que oye mi palabra y como consecuencia de escucharla, cree a Dios. Eso es glorioso, ¿verdad? Tiene vida eterna. Esas tres cosas van unidas. Oye la palabra, cree y como consecuencia tiene vida eterna. Entonces, el efecto principal de eso es que no vendrá condenación, porque automáticamente pasa de la muerte a la vida. Y esto es importante que lo retengamos, es importante que sea nuestro, porque nosotros estamos en condenación. Estamos sellados para muerte por causa del pecado que nuestro padre, el primer padre, nos transmitió. Ese sello, ese estigma de pecadores, como único se deshace de nosotros es yendo al sepulcro. Porque legalmente ya Jesucristo resolvió el problema. Ya Jesucristo asumió nuestro lugar y lo vamos a ver más adelante. Pero Él está siendo conciso y concentrado en esta expresión. Pero a mí me encanta porque dice, no vendrá condenación. ¿Por qué? Porque ha pasado de muerte a vida. Es decir, que oíste la palabra, creíste a Dios y como consecuencia de eso, has pasado de muerte a vida. La condenación ya no te va a perseguir porque Jesús resolvió tu problema legal. Y es que nacemos en condenación por causa de como dije anteriormente, de que nuestro primer padre nos transmitió esta enfermedad. Y esa enfermedad se llama pecado. Esa enfermedad está en nuestra sangre, en nuestra concupiscencia, en lo que somos. No hay uno sobre la tierra que haga el bien y nunca peque, ¿ves? Todos tenemos que descender al sepulcro porque la paga del pecado es muerte. Pero gracias a Dios por Jesucristo, que dice que si creemos la palabra, hemos pasado de muerte a vida. Qué mejor noticia. Qué noticia más hermosa que esa. Qué noticia más esperanzadora. Qué noticia más llena de sabiduría y de planes futuros es esa. Pues usted nace en pecado. Usted muere en pecado. Pero antes de morir, si usted ha creído, nada de eso le va a afectar porque ya Jesús ha solucionado ese problema. Entonces usted de condenación pasa a vida eterna, gloria a Dios. No nos maravillemos, dice el otro texto, no debemos maravillarnos, porque vendrá la hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán la voz de Dios. Y esto es importante para nosotros, porque nosotros que amamos a nuestros seres queridos, que hemos perdido seres queridos, tenemos la seguridad de que los vamos a tener de nuevo para atrás. La gloria sea para Dios, ¿verdad? Todos aquellos que han muerto en Cristo, que han pasado de muerte a vida y descansan, van a escuchar la voz de Dios. Y yo digo, vamos, porque yo también estaré ahí. Si el Señor no viene antes, ¿verdad?
y escucharemos la voz de Dios, nos pondremos en pie y seremos bendecidos porque seremos transformados, y ahí sí que seremos una nueva criatura, ahí sí que estaremos saltando como corderitos de la alegría, porque ya no habrá enfermedad, ni condición, ni pecado que nos persiga, como ahora. Y entonces dice, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y la pregunta es, ¿qué es lo bueno? Pues lo bueno te lo está diciendo al principio. El que oye mi palabra y cree al que me envió, gloria a Dios. Gloria a Dios, tiene vida eterna. O sea, eso es hacer lo bueno, creer en la voluntad de Dios. ¿Qué hemos de hacer para heredar la vida eterna? Le preguntaron a Jesús. Que creáis en el que Él ha enviado. Que lo tomemos como nuestro, que lo hagamos nuestro. Y esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Por eso los que hicieron lo bueno oirán la voz desde el sepulcro y saldrán como corderitos transformados a gozarse en la nueva tierra que Jehová nos tiene prometida. Si tú quieres algo mejor, hay que redactarlo, porque lo mejor está escrito y lo mejor está por venir. Por eso no os turbéis con la tribulación, con angustia, con nada. Sigamos el paso firme hacia la Canaán celestial. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios. Y dice, y los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Es decir, que como usted no escuchó la palabra, no creyó, usted permanece en la condenación que nació, en la condenación que usted heredó, y como consecuencia de esa condenación, usted ha seleccionado morir eternamente. Y lamentablemente, Jehová se ve obligado a ejecutar su voluntad, a hacer cumplir tu voluntad, que es la que tú seleccionaste, el no creerle a Dios. Por eso es que unos resucitarán para bendición y otros para condenación. No porque Dios los condene, sino porque ya ellos decidieron de por sí seleccionar ese camino, el camino amplio y ventajoso, lleno de vanidad, lleno de egoísmo, lleno de mentiras, que lleva a la perdición. Y los que escogieron el camino angosto, estrecho, glorioso, que te lleva hacia la puerta, donde tocas y está el Maestro con todo su amor para recibirte y decirte, entra, hijo mío. ¿Ves? Ese es el camino que debemos seleccionar. Por eso unos resucitan para vida y otros para condenación. No porque Dios los quiera condenar, es porque nosotros mismos hemos seleccionado ese camino, gracias al ejercicio de nuestra voluntad, ejercicio que Dios puso en nosotros, porque Dios no impone, Dios no te manipula como otros piensan, Dios, o como hace el mismo enemigo de Dios cuando posee las almas. Los manipula y hace que se den contra el piso, los destroza, hace que digan cosas. Pero ese es Satanás. Dios permite que tú ejerzas tu voluntad si le quieres adorar o si lo quieres negar. Lamentablemente, Dios ejercerá tu voluntad porque ese ha sido tu derecho. Pero yo espero en Jehová que no sea así, que la mayoría, que todos, no la mayoría, que todos procedan al arrepentimiento, porque Jesucristo no salvó a algunos. Jesucristo no dijo, voy a salvar la mitad o 3/4 partes. Jesucristo salvó al mundo. Dios redimió al mundo. El castigo de nuestra paz fue sobre Jesús. Y la llaga que Jesús sufrió es mi llaga. Y doy gracias a Dios por eso, porque me redimió, me libró. Y ahora vamos a ver el contenido de la libertad, ¿cuál es? Vamos teniendo claro esto, vamos entonces a Juan 8. El capítulo 8, el versículo 31. Jesús hablando con los que habían creído en Él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿ves? Es lo mismo que está diciendo en el otro. Oyes y crees. Aquí dice, si permaneces en lo que has creído, seréis verdaderamente mis discípulos. Acuérdate que un discípulo es un estudiante y de un buen maestro, y en este caso el maestro de los maestros estaba allí y está con nosotros.
porque Él dijo, estaré siempre hasta el fin con vosotros. Por lo tanto, es nuestro maestro, es mi maestro, y yo lo amo. Y conoceréis la verdad, y la verdad te os hará libre. Allí te dice, si crees, si oyes y crees, serás libre. Y aquí te está diciendo, allí te está diciendo, oye y cree y tienes vida eterna. Aquí te está diciendo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Es esa pregunta, ¿verdad?, que nos debemos hacer. Más adelante lo vamos a ver. ¿Libre de qué? Porque Jesús, ¿qué es lo que compone Jesús? Que dice que si lo escuchas, serás libre. Bueno, Jesús es esa libertad. Jesús es esa corporación, es ese todo en todos que tiene lo necesario para hacernos libres. Jesús, el nacer, el vivir, el morir, el resucitar, el ascender, el interceder por nosotros, es el todo de Jesús con lo que nos hace libres. Porque Cristo tomó nuestro lugar, porque Cristo, Dios cargó en Él el pecado de todos. Y eso es lo que nos hace libres. ¿Libre de cuál? De esa condenación con la que nacemos. La gloria sea para Dios. Entonces ellos le dicen, pero es que nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. Y Él le dice, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Es decir, que como nacemos con la condición que nacemos con el estigma, con la mancha, con la sangre enferma, con la concupiscencia en nuestro ser, somos esclavos del pecado. Unos más que otros, pero todos necesitan la misma medicina, ¿verdad? Porque el que es cristiano, por ser cristiano y estar educado en la palabra de Dios, aprende a controlar su naturaleza pecaminosa, que en principio lo insta a pecar, pero por los consejos bíblicos no consuma el pecado. Está el otro que tira la piedra y esconde la mano. Y está el que abiertamente se manifiesta, que ese no le importa. Los tres o los cuatro necesitan la misma medicina, que se llama Jesús y su justicia. Por lo tanto, no hay diferencia entre uno y el otro. Todos somos esclavos del pecado de una manera o la otra, porque nacemos enfermos. Pero Jesús sencillamente dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Aleluya. Miren, mi hermano querido, es que en esto consiste la gloriosa noticia, que una vez comprendemos la libertad que Cristo nos da, que es una libertad legal, que es esa libertad que nos hace entender que Dios cargó mi culpa en Él, yo quedo libre. Es como cuando iban a crucificar a Jesús y soltaron a aquel personaje tan conocido que se llama Barrabás. Ese personaje, aunque la estigma que tiene es de perverso y malo, pues nos representa a nosotros. Y nos guste o no nos guste, nos representa a nosotros. Nosotros somos los Barrabases de aquel tiempo y el de ahora. Que en Cristo quedamos libres porque el inocente asumió la culpa de los culpables. Y entonces, así como Barrabás, me imagino yo saltaría de la alegría. Yo salto de la alegría al saber que Jesús redimió mi alma. Jesús me sustituyó ante el castigo eterno que existía para mí. Y ahora yo tengo que decir gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque yo he sido libertado, así como en aquella forma simbólica, en aquel momento angustioso para Jesús. Eso representaba la libertad de la raza humana. El culpable siendo libre y el inocente asumiendo la culpa del culpable. Ese es el amor de Dios. Esa es la gracia de Dios. Ese es el favor de Dios actuando en favor de los hombres en la persona de su Hijo. Tenemos que ser más que malagradecidos si no entendiéramos, si no agradeciéramos, si no actuáramos de rodillas. Tenemos que vivir de rodillas porque nunca podremos agradecerle a Dios lo que ha hecho por nosotros. Pero gracias doy a Dios por Jesucristo, el cual me amó y se entregó por mí. Y me relevó de la culpa legal que existía
sobre nosotros. Y entiéndase que la redención es un asunto legal en donde Dios resuelve un problema de culpa con un inocente que asume la culpa de los culpables, valga la redundancia, y entonces los redime, los libra de culpa, y ahora podemos decir gloria a Dios, porque yo soy culpable, pero me declaran inocente, me declaran absuelto, me declaran libre, como pasó con Barrabás. Y ahora el culpable queda libre y el inocente asume la culpa, pero entonces los efectos del castigo son imputados a todo aquel que cree, como estaba diciendo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, pasa automáticamente de muerte a vida. ¿Por qué? Porque esos efectos de lo que hizo Dios en Cristo se te acreditan y entonces ya tú eres libre de culpa, ya tú legalmente no le debes nada a Dios, ya tú eres un ser libre. Y esa libertad es la que Cristo dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya por eso. Aleluya porque el amor de Dios fue manifestado en Cristo. Aleluya porque yo he visto la luz. Aleluya porque todos aquellos que pueden ver la luz, la pueden ver y la hacen suya. Oyen la palabra, la hacen suya y viven por eso. En Mateo 7. Mateo 7. Sí, en Mateo 7. Jesús nos da un consejo en base a esto que venimos diciendo. Y lo compara con esto, dos cimientos, ¿verdad? Mateo 7:24. Cualquiera que oye las palabras de Jesús y las hace, él lo compara con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa duramente y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Bendito sea el nombre de Dios. Y ese es mi consejo en esta mañana, mi querido hermano y amigo, que construyas tu casa sobre la roca, la cual es Cristo. Que te alejes, que te apartes de las doctrinas vanas, de las doctrinas huecas, de las filosofías de hombre, de la vanidad que hay sobre la tierra, del camino ancho, y escojas el camino angosto. Y construyas tu casa espiritual sobre la roca, la cual es Cristo, la cual te llena de esperanza, la cual te da la fortaleza para resistir en tiempos malos y en tiempos presentes. Y no hagas como aquellos que construyen sobre la arena y cualquier viento y cualquier tempestad derrumba su casa. Es en el amor de Cristo que te pido que construyas tu casa, la fortaleza espiritual sea sobre la roca. Y esa roca que desecharon aquellos constructores que Dios levantó, que Dios preparó, aquellos que se llaman judíos, la desecharon. Y ahora es tropiezo para todos. Y esa roca ha venido a ser el ángulo, la cabeza del ángulo, la cual es nuestra iglesia, la iglesia que es Cristo misma, en donde está nuestra redención, en donde está nuestra salvación, en donde está todo bien sólidamente construido, porque es eterno, es un pacto, es un documento, es una forma, es la forma de Dios expresar que cumplió su palabra eternamente y que jamás será cambiada o relevada o sustituida por nada. Gocémonos en la promesa de Dios que es en Cristo. Construyamos nuestra casa sobre la roca para que podamos estar en pie ese día glorioso cuando suene la trompeta en el día del Señor. Gloria a Dios por ese día, que lo anhelo y que lo debemos anhelar día tras día, porque ese es el día grande de Jehová en que nos traerá la redención literalmente sobre nuestros cuerpos. Recuerden que los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios por eso. Vamos a orar por los enfermos. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos permite llevarla a aquellos que tienen necesidad de escucharla, Señor.
y que en ella encuentren paz. Es nuestra súplica, Padre Celestial. Padre amado, Padre bueno, te suplicamos que pongas tu mano sanadora sobre aquellos que están enfermos, sobre aquellos que tienen necesidad de ti y que de alguna manera o la otra se les imposibilita conocerte o saber que tú estás disponible para amarlo, de saber que tú estás disponible para pasar tu mano sobre ellos. Bendícelos y cuídalos, pero sobre todo ábrele su entendimiento para que tu palabra crezca, la escuchen y crean y puedan ser salvos. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos todo, Señor. Amén, amén y amén. Nuevamente les suplico y les pido que construyan su casa sobre la roca, la cual es Cristo. No construyan sobre la arena o sobre filosofías humanas. Que Dios me los bendiga, que Dios los guarde y que Dios permita y podamos estar todos juntos aquel día adorando al Señor en la nueva tierra. Pero sobre todo, gozaos en el Señor siempre, gozaos en el Señor. Amén.